Nuevamente saludamos a la Iglesia del Señor con un saludo fraternal y me complace mucho poder estar nuevamente reunido con ustedes. Nos hace mucha falta estar en ese compañerismo cristiano y de manera especial en el Día del Señor. Voy a invitarles, mis hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. Esta es la segunda parte del tema que venimos desarrollando sobre la actitud del creyente en esta oportunidad para con los débiles, pero también para con los fuertes. Y aunque con los fuertes hay un énfasis mayor en el capítulo 15, en el 14 también tiene en cuenta la actitud de los débiles hacia los fuertes y de los fuertes hacia los débiles. Y esto en consonancia y en unión con todo lo que hemos venido desarrollando a partir del capítulo 12, de cuál debe ser la actitud del creyente convertido hacia Dios, hacia la iglesia, hacia sus hermanos en la fe, hacia los enemigos, hacia los gobernantes y ahora vemos hacia los débiles en la fe. Dice así la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Es un texto que tiene sus dificultades de comprender, pero gracias al Señor y a la guía de su Santo Espíritu, que abra nuestras mentes y corazones, nos permita comprender todo esto. Podemos decir a manera de introducción que este capítulo trata acerca de nuestro deber con el hermano que es débil en la fe. Pero también nos hace ver que somos exhortados a que usemos el conocimiento que hemos adquirido de Dios, de Cristo y su palabra con amor. Y eso está reflejado desde el versículo 1 hasta el versículo 23, en que el énfasis es el amor hacia el débil en la fe. Hablamos del débil en la fe no como un hereje, no como una persona que esté viviendo en un pecado escandaloso, no que esté en borracheras, en lascivias, no, estamos hablando de un hermano que es débil con respecto a que él tiene la particularidad de creer que un pecado, que en realidad no lo es, para él es pecado. Y su conciencia la acusa, porque tiene precisamente una debilidad de conciencia que le hace pensar que algo que es lícito es pecado. Recordemos que el versículo 12 nos advierte que cada uno de nosotros dará cuenta a sí mismo o de sí mismo a Dios.
Por lo tanto, hermanos, vamos a desarrollarlo ya a partir de ese momento del versículo 3, que dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay versiones que lo traducen así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad. Entonces, cuando uno lee esas versiones diría, porque hay una contradicción, dice que no juzguemos, pero juzgad. Pero como vemos en la Reina Valera, la interpretación clara de la segunda parte de juzgar tiene que ver con decisiones. Entonces, yo decido tal asunto sobre el conocimiento que Dios me ha dado. Por eso hoy vemos como un juego de palabras cuando dice no juzgar, y que sea este nuestro juicio o decisión lo que debemos de hacer. Aquí Pablo exhorta a los creyentes débiles a dejar de criticar a los fuertes y a los fuertes a dejar de hallar defectos en los débiles. ¿Por qué, hermanos? Porque ambos grupos, tanto los fuertes como los débiles, deben decidir no poner ningún obstáculo en el camino de sus hermanos. Aquí ya vemos un poquito más el énfasis equilibrado hacia ambas partes. En la primera porción que vimos del versículo 1 al 12, se refería más a los débiles, y aquí ya está refiriéndose más claramente a los dos. Porque si un débil critica al hermano que es fuerte, también está sirviendo de obstáculo y de incomodidad a ese hermano. Y si el hermano fuerte está aprovechando su fortaleza espiritual para, sin quererlo muchas veces, pero podría humillar o despreciar en un sentido la fe del débil. Y eso no debe ocurrir en ninguno de los dos grupos de creyentes. Entonces, mis hermanos, nos dice la palabra que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y esto el Señor claramente lo dejó establecido en el Sermón del Monte. Vayamos por un momentico al capítulo 7 de Mateo. Y sobre todo, el versículo 1 hasta el 5 puede ser, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en otro texto nos autoriza a que juzguemos, pero con justo juicio. Pero aquí claramente se está refiriendo a la actitud que tenga el fuerte con el débil o el débil con el fuerte. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor hace un énfasis muy profundo en que yo juzgue en otro hermano lo que yo mismo estoy haciendo. Ahí no debemos juzgar. ¿Cuándo podemos juzgar? Cuando yo amonesto a un hermano porque está haciendo cosas que yo no estoy haciendo, y mi deber como hermano en la fe es conducirlo al buen camino, conducirlo a la palabra del Señor, y que él retome el camino de la vida, el camino de Cristo, el camino de su palabra. Bien. Pero Cristo dejó muy claramente establecido esto. Y el Señor Jesús nos ayudó a entender lo que esto significa. Significa que el juzgar a otros de acuerdo al estándar del cual nosotros no queremos que sea aplicado a nosotros está mal. Yo quiero juzgar a otra persona, pero no quiero que con ese mismo estándar que yo juzgo, esa persona me juzgue a mí. Entonces ahí hay algo que no es correcto. Por supuesto que esto no quita la necesidad y la responsabilidad que tenemos como iglesia de la exhortación. Miremos, por ejemplo, Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero si observan las dos palabras claves, dice
que estamos llenos de bondad y de conocimiento. El problema es cuando solamente juzgo por el conocimiento que tengo, pero no con un corazón bondadoso o amoroso hacia el hermano en la fe. O también de desaprobación. Miremos por un momento 2 Timoteo 4:2, que dice así: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que estamos llamados, por supuesto, a redarguir, a reprender y a exhortar, pero con paciencia y con doctrina. Es decir, con bondad y con conocimiento, con amor y con conocimiento. Cuando exhortamos o reprendemos, lo hacemos sobre principios bíblicos claros, no sobre nuestras propias opiniones que de por sí son bien dudosas. Entonces no debemos exhortar sobre opiniones dudosas, sino aplicando los principios bíblicos que son claros. Mis hermanos, nuestro uso de las cosas legítimas todavía podrían ser un tropiezo para los débiles, haciendo que ellos pequen. Y vimos varios ejemplos, pero vale la pena retomar algunos. Inclusive aquí lo estamos leyendo en el mismo capítulo 14. Yo me cuido muchas veces de eso por prudencia cristiana, de tomarme una copa de vino. Pero hay hermanos débiles en la fe que dicen, uy, el pastor está tomando vino. No, ese hombre no es de Dios. Entonces, mi postura es la bíblica. No lo haga delante de los débiles en la fe. Porque normalmente la gente no va a ver que uno se tome una copa de vino. Van a decir, uy, se estaba emborrachando. Pero si yo causo ese efecto, aunque no sea cierto, estoy pecando contra ese hermano que es débil en la fe. O si para un hermano es pecado comer carne en Semana Santa, no digamos hermano, un amigo, pero un amigo que le estamos evangelizando, que le queremos compartir la palabra del Señor, y para compartir la palabra y evangelizarlo, lo invitamos a almorzar en Semana Santa, y yo pido un buen churrasco, y él pide pescadito, pues lo puedo estar ofendiendo en su fe, en su creencia, y lo puedo estar llevando a que él rechace el Evangelio de Cristo por causa de mi comportamiento. Por eso decía el versículo que bueno es no comer carne ni beber vino, pero hasta ahí no llega el versículo, porque entonces sería lo contrario, entonces es malo comer carne y malo tomar vino. No, está diciendo, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Está hablando con respecto a hacerlo delante de un hermano que se pueda sentir ofendido o que se pueda sentir debilitado. Eso es diferente. Porque el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, usted le puede decir, ay, tranquilo, coma, que eso no tiene nada de malo. Y usted le insiste y de pronto el hermano por vergüenza acepta el comer, pero va en contra de su conciencia. Ahí nosotros, que sabemos que es lícito comer esa carne, que no es nada malo, estamos usando cosas lícitas para debilitar la fe de ese hermano. Ahora, ahí viene una palabra que dice es condenado, pero ahí la palabra condenado, como lo vamos a ver más adelante, no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver es con el desapruebo o el enojo o las circunstancias o las actitudes que caemos nosotros cuando cometemos pecado. Y podemos tener algunas consecuencias inmediatas de ese pecado, pero no está hablando de una condenación eterna, porque sería contradictorio si se está hablando del hermano en la fe, del débil en la fe, y como leímos en la palabra de Dios, dice que Cristo murió por ese hermano que es débil en la fe. Luego, si murió por ese débil en la fe, no puede estar hablando de condenación eterna. Sí es lo importante de leer todos los contextos, porque el mismo capítulo 14 nos habla de que Cristo murió por ese hermano que es débil en la fe. ¿Y Cristo por qué murió? ¿Acaso no fue por los que Él escogió? ¿No fue por los que Él salvó? Entonces aquí queda claro que esa palabra condenado no se refiere a una condenación eterna. Verso 14. Yo sé
Perdón. Sí. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Vemos que el lenguaje de Pablo aquí es bien enfático. La convicción de Pablo aquí es profunda, es firme y es inconmovible. Mira lo que el mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Está hablando de estar firmes en la libertad en Cristo. Pero lo que queremos resaltar en este versículo es la palabra yo confío respecto de vosotros en el Señor. Y aquí está diciendo el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús. Lo que queremos observar es que Pablo podía ser tan enfático, tan profundo y tan inconmovible en estas prácticas de libertad cristiana, porque su confianza estaba totalmente puesta en el Señor. Su confianza estaba puesta en el Señor, aún respecto a lo que los hermanos en la fe podían creer o no creer. Yo confío en el Señor respecto de vosotros, que no pensaréis de otro modo que el que está aquí. Y aquí está diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que lo es, lo es. Y esto, por supuesto, nos debe llevar a lo que Pablo aprendió del mismo Señor Jesucristo y lo que nosotros debemos aprender de él. Por tal razón, vayamos a la enseñanza directa de Cristo con respecto a este tema. Vamos a Mateo capítulo 15. De los versículos 10 al 20. Leo para ustedes, iglesia. Dice así, y llamando así a la multitud, dijo, y quiero que estén muy pendientes de estos dos imperativos, oíd y entended. Y Pablo está hablando en el capítulo 14 de, yo sé, o sea, entendía y tenía claro. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y ese aún sin entendimiento tenía que ver con todo el ejemplo que el Señor les había dado. Él ya venía discipulándoles y enseñándoles, pero mire cuán difíciles somos nosotros para ser discípulos de Cristo. ¿Aún no entendéis? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar o no lavar no contamina al hombre en el sentido espiritual. O sea que la respuesta de Cristo y la enseñanza de Cristo es muy clara. Y la enseñanza de Pablo es similar a la del Señor, porque por eso él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo era un buen imitador del Señor Jesucristo. Seguía al Señor, amaba al Señor, daba su vida por el Señor y por el Evangelio. Por tal razón, en 1 de Timoteo 4:4, Pablo escribe lo siguiente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción
de gracias. ¿Ven la importancia también, hermanos, de orar por todo? Cuando oramos por los alimentos, no lo hagamos solamente pensando en algo ritualista o porque tenemos que dar gracias. Mire, es porque todo lo que Dios hizo es bueno para nosotros y nada se debe desechar si lo tomamos con acción de gracias. Y añade el mismo Pablo en Tito 1:15 lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros. Entonces, hermanos, la impureza no está en la comida como tal, sino en la persona que cuestiona si debe comerla o no. ¿No les parece sorprendente, como lo dijimos hace 8 días, que Pablo viene hablando de temas tan trascendentales en todo el capítulo de Romanos, en todos los 13 capítulos que habíamos avanzado, y en el capítulo 14 le dedica todo este tiempo a la comida? Y uno diría, ¿y qué tiene que ver tanto lo de la comida con todas las doctrinas que hemos visto? Pero miren la importancia, porque aún en la comida podemos hacer que un hermano débil en la fe pueda ser mayormente debilitado, y también que podríamos ofender aún haciendo uso de las cosas legítimas. Por ejemplo, las redes sociales son legítimas, en un sentido, ¿cierto? Usted por las redes sociales puede aprender muchas cosas de teología, puede escuchar buenos sermones, puede escuchar buena doctrina, puede inclusive también hacer labores comerciales o empresariales de manera legítima. Pero cuando usted pasa la mayor parte de su tiempo pegado a las redes sociales y no lee la escritura, eso que es lícito para su trabajo, eso que es lícito para su desarrollo personal, profesional, familiar, se puede convertir en algo ilícito porque le está dando usted toda la fe y toda la confianza a esas gestiones más que a la palabra de Dios. Tenemos entonces que buscar ese equilibrio. Todas las cosas son lícitas, mas no todas son de provecho, dice el apóstol Pablo. Pero si alguien considera que algo es impuro, entonces para él eso es impuro. Ahora, al expresar, como lo hace el apóstol Pablo, de esa manera está logrando dos propósitos, o si me permiten, dos objetivos que él quiere implantar en la iglesia de Roma, o a los hermanos de Roma. Primero, él quiere animar a los fuertes al demostrar claramente que Pablo está de su lado. Si observan en el 14a, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. O sea que ahí está reafirmando lo que piensan los fuertes en la fe, de que ningún alimento es impuro. Pero también Pablo ayuda a los débiles, recordándole a los fuertes que los débiles tienen razón al rehusar comer lo que los débiles consideran impuro. En el 14b está también el soporte que él le da a los débiles. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Definitivamente era un hombre muy sabio y muy inteligente, por supuesto. Hermanos, ¿no debiera este consumado y exquisito tacto del apóstol Pablo ser una lección para cada uno de nosotros? Y aún para cada pastor y cada predicador. Qué corazón amoroso el de Pablo y cuán sabia era su actitud. No sorprende entonces bajo ningún punto que continúe como sigue del versículo 15 diciendo esto: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí notan el contexto? ¿Se pierda? O sea, ¿se va a perder la salvación? No, porque está diciendo que Cristo murió por él. Pero se pierde ¿en qué sentido? En que puede dejar de experimentar muchas bendiciones cotidianas por estar en esa situación. Eso también habla de perder. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa perder. Primero que todo, en el versículo 15 vemos que el asunto que está tratando Pablo no es sobre mi libertad personal. El punto específico ahí es el andar conforme al amor hacia un hermano por el cual Jesús lo amó y murió por él. Si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por el bien de ese hermano, entonces yo puedo rendir mi pedazo de carne sin ningún problema.
¿sí? Ahora, no solamente la carne está simbolizando también muchas actitudes que son lícitas, de las cuales yo podría renunciar para ello. Entonces, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque, hermanos, está mal obligar a la gente a actuar en contra de su conciencia, incluso si están equivocados. Incluso si están equivocados. Es la conciencia del hermano. ¿Mm? Ahora, la palabra perderse se puede referir a pérdidas que no llegan, obviamente, a la condenación eterna, y lo vamos a explicar de esta manera. En este contexto, lo que está diciendo que pierde es que lo podemos animar o animar a que otro peque. Y al pecar, ¿qué pierde? Pues pierde la comunión con Dios, pierde su paz, entra en zozobra, exactamente, entra en complejos de culpa, en fin. Puede perder eso, puede perder su ánimo, puede perder aún debilitar más su fe, puede perder el compañerismo cristiano, porque la tendencia también puede ser que se aleja por causa de esas cosas. Ahí es lo que habla de perder. Pero cuando uno lee que se pierda aquel por quien Cristo murió, pues por supuesto no puede ser que estemos hablando de perdición eterna. Porque si Cristo murió por él, Cristo nunca dejará que él se pierda. Pero sí le podemos robar la paz, le podemos robar su crecimiento espiritual, le podemos afectar en su madurez espiritual y le podemos fortalecer su debilidad en el Señor. Pierde muchas cosas. Ahora, la porción que va del versículo 16 al 18, voy a leer esos tres textos porque hay ahí como una unidad de pensamiento. Es como que se nos hace a nosotros los creyentes, o el apóstol está haciendo a los creyentes de Roma un llamamiento más alto acerca del reino de Dios. Veamos, del 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué significa no sea pues vituperado vuestro bien? Hermano, nuestra libertad en Jesús y la libertad de la ley es buena, pero no si la usamos para destruir a otro hermano en Cristo. Si hacemos eso, entonces se puede estar vituperando nuestro propio bien. O sea, nuestra propia libertad se va a ver afectada cuando yo veo que por culpa mía he afectado gravemente a otro hermano y le he debilitado en su fe. Es decir, la libertad de los fuertes para gozar de la creación de Dios no debería ser causa de críticas por su uso inapropiado. Entonces, cuando los débiles me critican a mí, o los débiles critican a un hermano que es fuerte, ese hermano está siendo vituperado en su propio bien, porque no tuvo la prudencia de tener consideración y amor por el débil en la fe. Ahora, esta es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque también el débil en la fe, si no lo tratamos con amor, entonces no lo vamos a sacar de un error que lo puede llevar a situaciones más graves, como esta, que se vuelva un legalista de tiempo completo. Porque para él todo es pecado. La televisión es pecado, una gaseosa de marca tal es pecado, ve al diablo por todas partes, ve maldad en todas partes, y todo comienza a verlo de una manera tan legalista que va a aplicar eso mismo en su propia casa. Pero también el que es fuerte en la fe y si lo podemos decir, se jacta de ser fuerte en la fe, ay, no le ponga tanto misterio a eso. Puede ser arrogante. Y entonces cuando es arrogante, los débiles en la fe van a decir, pero mire, le falta humildad, le falta consideración. Y eso haría entonces que sea vituperado ese bien que él tiene de tener libertad en Cristo. Entonces mi libertad en Cristo no es para que yo atropelle a los débiles en la fe, es para que yo la pueda experimentar en mi vida y pueda gozar de ella y ayudar en amor al que no está gozando de esa libertad en Cristo. Verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Aunque el reino de Cristo todavía no ha venido en gloria manifiesta, ya ha venido en la santidad del pueblo de Dios. Y hemos venido hablando en nuestro estudio bíblico acerca del orden de la salvación, de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios, y la santificación o la santidad es uno de ellos. Aunque no en reglas sobre asuntos meramente externos, es decir, la santidad no la tenemos que ver en reglas sobre asuntos meramente externos como son la comida y la bebida, sino en las gracias interiores que el Espíritu Santo aporta o nos da a nuestro ser interior. La esencia del reinado real de Dios, la evidencia de ese bendito reinado en medio de nosotros, dice Pablo, por así expresarlo, no es afectada o no debe ser afectada por la clase de comida que una persona consume, ya sea que sea ceremonialmente pura o ceremonialmente impura. Tratemos de colocarnos en los creyentes de esa época porque es que no es fácil. La iglesia de Roma había judíos y gentiles. Los gentiles estaban acostumbrados, para ellos no era ningún problema comprar carne en la carnicería que había sido sacrificada a sus ídolos, a sus dioses. Pero para un judío sí. Eso era abominación. Y luego Pablo dice, pero para el puro nada es impuro. Y Cristo lo decía, no lo que sale, no lo que consume el hombre, no lo que entra en su boca es lo que lo hace impuro. Pero igual el pueblo hebreo venía cuántos siglos practicando eso, absteniéndose de alimentos que fueron considerados impuros para ellos. Y no solamente fue por capricho de ellos, fueron ordenados por Dios. ¿Sí? No comerás animales de pezuña doble, algo así, ni sangre, nada de esas cosas, ¿no? Ni carne de ahogado, todo eso estaba prohibido. Pero cuando Cristo viene y da libertad, lo que el Señor quería enseñar, y el apóstol Pablo y todos los demás escritores de la Biblia, es que todo eso era una sombra de lo que había de venir, pero que en Cristo había libertad y que nada de lo que yo consumiera me iba a hacer daño, sino que lo que sale de mi corazón, lo que me hace impuro. De hecho, los judíos eran tan estrictos en eso, que ellos se lavaban las manos no sé cuántas veces al día, pero eran muchísimas veces al día, demasiadas veces al día. Todo el tiempo tenían que estarse lavando las manos, todo el tiempo. Miren la crítica que le hicieron a Cristo y a sus discípulos. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? Porque pasaron por un cultivo de trigo, cogieron las espigas y las comieron. ¿Sí? Y el Señor entonces reprende a los judíos por eso. Y de ahí en adelante le dice, es que no es lo que entra por la boca lo que nos hace impuros. Pero para los judíos los jarros tenían que estar lavados, no puede tener ninguna imperfección. Si tocaban un animal, tenían que ir a lavarse para poder coger los jarros. Si tocaban a su esposa que estaba en sus días, tenían que ir a lavarse las manos. Si ellos habían tenido algún tipo de motivación en su experiencia o en sus anhelos o deseos sexuales, también tienen que irse a lavar y purificar. Todo el tiempo era así. Todo el tiempo. No podían tocar nada sin verificar que las manos estuvieran limpias, porque si no sentían que estaban ofendiendo gravemente a Dios. Entonces también tenemos que entender la cultura de ellos, pero también tenemos que comprender la osadía del apóstol Pablo de dirigirse a ellos en esos términos al decir, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Y para el puro, las cosas son puras. Ya sea que sea ceremonialmente pura o impura, la comida no debe definir el estado espiritual de ninguno de nosotros. Ya sea que la persona coma solamente verduras, o como diríamos hoy, vegano o vegetariano, ¿cierto? O también carne, sino que es atestiguada por la posesión que uno tiene del estado de justicia ante Dios, por la percepción de la paz de Dios, esa paz que resulta de la reconciliación con Dios. Recordemos lo que aprendimos en Romanos 5, el 5:1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 de ahí mismo dice,
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por gracia. Esa es la esencia de lo que es el Evangelio de Cristo, no los rituales. Ahora, ahí no estamos diciendo que vamos a promover entonces que vamos a comer todos con las manos sucias, no. Estamos hablando de un sentido espiritual, ¿cierto? Del contexto espiritual. Ahora, esta caracterización debe ser por la experiencia del gozo del creyente. Es donde en el día a día, en la experiencia que tenga el creyente, en ese conocimiento experiencial de Dios, es que puede disfrutar y puede experimentar ese gozo que es inexpresable y que es lleno de gloria y que es lleno de gracia. Es evidente que esta respuesta está en total acuerdo con las palabras que Cristo dijo. Así, el reino de Dios no vendrá con advertencia o, en otras versiones, con despliegue exterior. Porque muchos dirán, helo aquí, está aquí. Pero noten que dice que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando Cristo le decía a los fariseos eso, la tendencia del ser humano por naturaleza es a pensar que tiene que haber despliegues exteriores grandiosos, unos escenarios esplendorosos para causar algún impacto. Pero aquí muchos dirán, helo aquí, está aquí. Pero noten bien que Cristo dice, el reino de Dios está entre vosotros, es decir, está dentro de vosotros, está dentro de cada uno de nosotros por su Espíritu. El verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es un ejercicio fuertecito. En esto sirve a Cristo. Significa de este modo. ¿De cuál? De todo lo que hemos venido narrando en todo el capítulo de Romanos, tal como lo especifican los versículos anteriores. O sea, que no debilitemos al débil en la fe, pero que para nosotros disfrutemos la libertad en Cristo y entendamos que esa libertad es legítima, pero no hagamos uso de ello para afectar a otras personas. Entonces, en esto que estamos diciendo, en esto que el apóstol Pablo viene expresando en todo este capítulo, servimos a Cristo. ¿Sí ve que hay muchas maneras de servir al Señor? No solamente desde un púlpito, sino que hay muchas maneras y aquí hay varias, teniendo amor por el hermano, teniendo amor por el débil en la fe. Si observaron, la mayoría de himnos hoy tienen que ver con el tema. Como siempre tratamos de hacerlo, pero hoy más. Primero, cantamos el himno de la oración, porque es el medio de gracia que ayuda a que el débil sea fortalecido en su fe cuando ora y a que el fuerte pueda impactar con su oración en bien de los débiles en la fe. Luego cantamos el himno ¿Cómo podré estar triste? Creo que ese himno narra la situación de un hombre que es débil, que las circunstancias lo han aporreado, lo han apaleado, pero finalmente declara que así como el Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí, que soy su hijo? El otro fue Amémonos, hermanos, que lo cantamos por primera vez, bellísimo. Y ese himno también de la gracia. Tenemos que cantarlos más frecuentemente para aprenderlos bien, porque traen mucho regocijo, porque estamos cantando la palabra del Señor, no estamos cantando composiciones humanas, estamos cantando lo que la palabra de Dios nos enseña. En esto servimos a Cristo, de este modo servimos a Cristo, en plena conciencia de haber sido justificados por Él, estando en paz con Dios y experimentando el gozo que nos fue impartido por el Espíritu Santo. Una persona así es, en primer lugar, agradable a Dios, como lo dice el texto. Porque el que en esto que acabamos de explicar en el sermón de hoy y el anterior, sirve a Cristo, está agradando a Dios.
Y no solamente agrada al Señor, sino que también dice que es aprobado por los hombres. Una persona así está viviendo verdaderamente para Dios, para honra y gloria de Él. Miremos lo que dice el versículo 6 al 8 del 14, que lo leímos hace 8 días. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, le pertenecemos completamente a Él. Por esa razón, hermanos, vemos que también la frase aprobado entre los hombres, en otras versiones significa respetado por los hombres. Entonces, aquellas personas que dicen, o que en algún tiempo también todos lo expresábamos, a mí no me importa para nada lo que la gente piense de mí. Estas personas pueden ser culpables de una ultramundanalidad que no es precisamente piadosa. Seamos sinceros, hermanos. Sí nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Sí nos importa lo que los demás digan de nosotros, así lo que digan sea mentira. Nos afecta. Eso de que las palabras se las lleva el viento no es cierto. Las palabras tienen su resultado, tienen su fruto, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces no podemos decir abiertamente y tranquilamente, a mí no me importa para nada lo que la gente piense de mí. Claro que sí nos importa y nos afecta, hermanos. El apóstol Pablo, en esto, lo había advertido ya en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, en la parte B, diciendo, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Porque el apóstol insistía en que procuráramos lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, si hablan mal de nosotros por causa de Cristo, nos debe traer es gozo, no nos debe incomodar. Entonces siempre nos debe importar, ya sea que nos incomode o ya sea que sea para la honra y gloria del Señor. Pero sí es bueno que procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Vamos con la porción también del versículo 19 al 21, que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No, ya no me voy a extender porque ya se ha explicado en textos anteriores, pero simplemente miremos esta última cláusula que explica por qué es tan importante evitar presionar al débil, incluso por nuestra práctica. Por nuestra práctica hacer lo que no está convencido él que es lícito. O sea, que yo practique delante del débil cosas lícitas, pero que para él no son lícitas, pues debo procurar no afectarlo, evitar presionar al débil, aunque no lo presione con mis palabras, lo puedo estar presionando con mi actitud o con mi ejemplo. Sino que más bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Contribuir a la paz y a la mutua edificación, a la obra de Dios, porque todo es limpio. Pero yo, ¿cómo debo de contribuir? Pues teniendo misericordia del hermano que es débil y no presionándolo a eso. Mire, la cuestión de la conciencia es tan importante que nos debe recordar el evento de Martín Lutero, cuando es llevado al sínodo allá donde fue citado a que renunciara y se retractara de todo lo que había escrito y de todo lo que había dicho. Obviamente que aquí es un sentido contrario, pero es que él estaba en contravía a lo que todos los demás pensaban. Pero él dejó una lección muy clara. A él le dijeron, retráctese de todo lo que escribió y de todo lo que ha dicho. Y él dijo, no puedo, no puedo, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ir contra mi conciencia.
Esa fue una frase muy sabia, porque lo mismo también, así como a él le calaba para bien, para la gloria del Señor, a los demás les redarguía también su conciencia. Porque ¿cuántos de ellos sí renunciaron a su conciencia por obtener beneficios? Aquí Martín Lutero estaba arriesgando su vida. O sea que la conciencia es vital. Por eso en el libro de Romanos también nos dice en los primeros capítulos, creo que en el 1 o en el 2, que el Señor dejó en el corazón de cada hombre la ley escrita de Dios para que el hombre determine por su conciencia si su conciencia le acusa o no le acusa. Lo que es vital la conciencia. Aquí, aunque estamos hablando en un contexto distinto, es afectar la conciencia de un débil en la fe que cree que cosas lícitas para él son pecaminosas. Y muchas veces nosotros tercamente les queremos insistir en eso. Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a predicar, pero es que ustedes le rezan a esas imágenes y afectamos la conciencia de la persona. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Observo que sois muy religiosos, pero veo un busto sin ninguna imagen al Dios no conocido. Venga, se los presento. ¿Sí? ¿Nosotros qué haríamos? Pero es que mire esos católicos, pero es que mire esos budistas, pero es que mire esos pentecostales. Y podemos afectar la conciencia de ellos. Les podemos decir la verdad en amor, pero a veces por el mismo celo que tenemos por la palabra de Dios, cometemos el error de querer imponer esto afectando la conciencia de ellos. Hermanos, hay que orar mucho por esas cosas. Orar mucho para cuando impartimos el Evangelio a otras personas. De que el Señor nos dé las palabras sabias que necesitamos para llegar a ese corazón y afectar la conciencia de manera positiva, de manera bíblica, de manera generosa, de manera amorosa, bondadosa. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esto significa que lo que tú crees en cuanto a estas cosas, guárdalo entre tú y Dios. Guárdalo entre tú y Dios. Y luego añade la carta, bienaventurado. O sea, muchas veces feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Con lo que quiere decir que internamente esa persona es feliz y gozosa, porque es un creyente fuerte, que evita traer sobre sí mismo el juicio de Dios por insistir en el ejercicio de su libertad, aunque tal insistencia resulte en daño para su hermano débil. Por eso dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, cuando un hermano hace lo que es lícito, pero cree que no lo es, está pecando en motivo, aunque no exteriormente. No actúa movido por amor a Cristo, no actúa con fe o con confianza en Cristo. No está en esa confianza que agrada al Señor, por supuesto. ¿Está desagradando a Dios con su actitud? Sí. Y por eso habla que está condenado, pero aquí la palabra condenado se usa más bien para hablar de la desaprobación que Dios tiene con la actitud de ese hermano débil. Que siendo lícito y que Dios le permite y le aprueba que haga algo, él considere que no es bueno. Porque en cierto modo está desaprobando la misma palabra de Dios. Pero si Cristo murió por él, es porque es un hombre salvo. Recuerdo el texto que dice el apóstol Pablo, no me acuerdo en qué carta es en ese momento, que dice que la obra de todos será probada, ¿cierto? Y a algunos la obra será como hojarasca quemada. Y si bien la obra se quema, si bien la persona es salva. Ahí se refiere a los débiles en la fe. Hay obras que hemos hecho nosotros que van a ser
desechadas. Pero aún así el Señor murió por nosotros, aunque éramos débiles en la fe. Los fuertes han de evitar pecar por un uso equivocado de lo que es en sí mismo lícito. Como lo dice el versículo 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y miremos finalmente un par de aplicaciones generales, aunque en el transcurso de la predicación creo que hubo muchas aplicaciones para nuestras vidas. Pero vamos a resumir dos grandes aplicaciones. Primero, hermanos, tenemos que reprender el pecado y la rebelión, que es descarada, por supuesto. En el libro de Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero si me ordena no aborrecerlo, sino que razone, razonando con el prójimo para no participar del pecado del prójimo o de ese hermano que es débil, porque aquí lo habla como hermano. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. En tu corazón. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el pecado, por supuesto, debe ser reprendido y la rebelión debe ser tratada. Pero hay que ser amables, sobre todo con los jóvenes en la fe y con los que necesitan ser animados en los caminos del Señor, más que condenarlos por todo defecto proveniente de la ignorancia o de una conciencia equivocada. Esto no es hacer un compromiso en la santidad, sino más bien esto es un ejercicio de la misma. ¿Sí? No es que lo haga porque me comprometo, no, es porque lo vivo y porque con el ejemplo y la vivencia cristocéntrica y por el Espíritu de Dios estoy viviendo en esa santidad que ayuda a ese hermano que es débil en la fe. Porque la esencia de la santidad, ¿cuál es? El amor. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, puedo tener don de profecía, puedo tener muchos dones y talentos, pero que si no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe, o sea, pura bulla y nada más. Entonces el amor es la base de la vida cristiana. Y podemos preguntarnos lo siguiente, ¿qué tipos de problemas afronta la iglesia hoy, en los días, en los cuales algunos se sientan obligados por la conciencia en asuntos no ordenados por las Sagradas Escrituras, mientras que otros se sienten libres? Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Venir a la iglesia porque qué vergüenza con el pastor, qué vergüenza con mis hermanos si no voy? Uy, no, es que en el Antiguo Testamento el que no iba a la congregación era apedreado. Entonces tengo que ir por miedo. O que venga el día del Señor por amor. ¿Qué creen que nos ha enseñado el apóstol Pablo en este momento? Es por amor. Claro, hay momentos que tenemos que esforzar y luchar contra nuestra carne, por supuesto. Hay que luchar contra justamente esos obstáculos que quieren impedir que nos congreguemos en el día del Señor. Claro, es la lucha del creyente. Pero lo que me refiero es, ¿cuántos hermanos vienen porque su conciencia les dice que si no vienen, van a estar condenados? O más bien, porque si no vienen, ¿cómo voy a perder el privilegio de estar congregados el día del Señor con mis hermanos, cuando es el día que Dios trae bendición y vida eterna, cuando es el día que Dios visita de manera especial su iglesia y soy edificado? Esa debe ser la motivación principal. Ahí tenemos un buen ejemplo. ¿Cómo podrían tenerse paciencia los unos a los otros en amor y respeto mutuo? Pues congregándonos, teniendo intimidad y compañerismo, para podernos conocer y podernos soportar, y podernos aguantar, y podernos reconciliar, y podernos enojar, y podernos amonestarnos, pero en amor. Y la segunda reflexión, ya para finalizar, hermanos, más que hacer una cruzada por nuestras propias perspectivas en asuntos de menor importancia, deberíamos tener celo por la paz. Y cuando la paz de la iglesia ha sido perturbada, entonces tratemos con el versículo 19 que nos da luz. Si por algún motivo la paz de la iglesia es perturbada, porque sí puede ocurrir que sea perturbada,
Sigamos el ejemplo del versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Deberíamos también buscar una mayor iluminación de las mentes y las conciencias de nuestros hermanos. ¿A través de qué? De la oración y de la palabra. Puesto que, no olvidemos esto, hermanos, obligar a la gente a conformarse sin una real convicción es una victoria vana. En un sentido, yo le he orado mucho al Señor de que más que tener una iglesia numérica, es que tenga una iglesia que crezca espiritualmente, que se fortalezca espiritualmente. Ese es donde coloco el mayor énfasis en mis peticiones de que la iglesia sea madura, porque la iglesia es la que da fruto. Una iglesia bien alimentada y con una buena convicción es una buena victoria, pero con una convicción forzada, no. Esto no quiere decir que no anhelemos tener una iglesia con mayor número de personas, por supuesto, creo que todo pastor anhela ver más almas salvadas y los hermanos en la fe anhelan ver más gente convertida, por supuesto. Pero muchas veces las iglesias se enfatizan más en el número que en la calidad del alimento espiritual o en la madurez de las personas. Y sigo insistiendo y sigo clamándole a Dios porque lleve a esta pequeña congregación a una madurez tal que podamos tener miembros oficiales, diáconos, ujieres, servidores, porque se necesitan, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y porque el día de mañana qué bueno sería que de la misma iglesia se pudiese levantar un varón o un par de varones que tomen las banderas de la predicación, porque es que los que ya estamos llegando a la tercera edad, sabemos que los días son cortos y es necesario que la iglesia comience a formar los futuros pastores de esa congregación. Pero eso no lo hago para afectar sus conciencias en sentido negativo, sino en sentido positivo. Para que oremos, porque mira, hermano, hay gente de la iglesia que no viene. Unos por razones de fuerza mayor, por supuesto. Otros porque pudiendo venir no vienen. Yo les insto a que me ayuden a orar por todos ellos y por todos y cada uno de ustedes. Siempre, y pido perdón por esto, he prometido pasar el listado con los nombres de las personas que nos congregamos. Pero con la ayuda de mi esposa, que me presione a eso, me ayude, lo voy a hacer esta semana. Con nombres por familia, ¿no? Porque es bueno que todos sepamos los nombres y los apellidos. Y quiénes son papás, mamás, esposos, esposas, hijos, nietos, abuelos. Y que en los tiempos de oración podamos estar orando los unos por los otros para que el Señor reafirme y afirme con esa convicción que proviene del cielo nuestra vida cristiana dentro de nuestra congregación. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, nunca cesaremos de quedar tan gratamente sorprendidos por lo que tu palabra nos enseña. Y sobre todo que todo esto es aplicable a nuestras propias vidas, porque ¿quién de nosotros podrá decir que siempre ha sido fuerte? Más bien tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Porque el débil puede ser fuerte cuando en su debilidad está apoyado solamente en la fortaleza espiritual de Cristo Jesús. Solamente podemos ser esforzados y valientes en Cristo, por Cristo y para Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice tu palabra. Y creo, Señor, que hoy todos los hermanos que están presentes, los que están conectados, de una u otra manera hemos experimentado grandes momentos de debilidad en las pruebas, en las aflicciones, en los obstáculos, en la interrupción de la paz y de la armonía, en circunstancias adversas. Pero tú has dejado no solamente tu palabra,
sino la oración como el medio de gracia más vital para que el débil se fortalezca y para que el fuerte sea reconociendo que su fortaleza solamente proviene de ti. Decía un siervo tuyo sabiamente que un cristiano sin oración, o una iglesia sin oración, o una familia sin oración, es como una casa sin techo, que le llueve y le entra de todo. Por lo tanto, la oración es el privilegio más grande que un creyente tiene de hablar contigo, además de que es la única manera de hablar contigo, porque tú hablas a nosotros a través de tu palabra y nosotros hablamos contigo a través de nuestras oraciones, súplicas, ruegos, clamores, acciones de gracias y adoración a ti. Por tal razón el apóstol Pedro claramente decía que no era bueno que ellos se dedicaran al servicio, al diaconado o a las mesas, porque mayormente tenían que dedicar todas sus fuerzas, y en este orden lo mencionó, a la oración y a la predicación de la palabra. Yo te suplico hoy en Cristo Jesús que concedas que esta iglesia sea una iglesia de mucha oración, de oración fervorosa, de amor mutuo, de amor entre los débiles y los fuertes, de amor, bendito Dios, a pesar de las circunstancias que están rodeando a cada uno de estos hermanos. Porque si tú moriste por alguno de ellos que están aquí presentes o están ausentes en ese momento, es nuestro deber siempre obrar como tu palabra lo enseña, siempre con celo por la paz de Dios y con la mutua edificación y en amor. Por esa razón, Señor, dejamos en oración a la Iglesia Bíblica Cristiana, el fundamento como iglesia local, para que pueda ser una iglesia, una congregación que pueda practicar todas estas cosas y hacer todas estas cosas. Porque si las hacemos, estamos agradando a Cristo, estamos agradando al Padre y aún estamos agradando y siendo respetados por los hombres. Permíteme, Señor, en Cristo Jesús, no solamente que seamos una iglesia bíblica y cristiana como su nombre lo indica, sino que estemos fundamentados en la fe de los apóstoles y profetas cuya piedra angular eres tú, Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús, y porque no nos ha sido revelado ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas, ten misericordia de los hogares, de los esposos y esposas, ten misericordia, bendito Dios, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de los mayores. Ten misericordia, bendito Señor, porque estamos viviendo días malos, días duros, días difíciles. Pero para el que es creyente en ti, para el que tiene fe en ti, ya sea débil o sea fuerte, vamos de esperanza contra esperanza, Señor, hasta el día de Jesucristo. Señor bendito, gracias por tu amor y por tu misericordia. Suplicamos que tu mano poderosa repose sobre esta congregación, sobre las vidas de los hermanos que están aquí reunidos y que están conectados, y sobre nuestras familias. Y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual. Bueno.